Buenos días, doctor. Hoy día toca ver los procedimientos diagnósticos, afectado de médula ósea y biopsia de médula ósea. En primer lugar, lo que vamos a hacer el estudio de la médula ósea es saber qué consiste la médula ósea. Es un tejido esencial que está ampliamente distribuido y que se localiza en los intersticios de los huesos esponjosos, de los huesos planos, huesos del cráneo, esternón, huesos pélvicos, y también en las trabéculas de las cavidades medulares de los huesos largos, como el fémur y la tibia. El volumen más o menos de la médula ósea constituye entre 30 y 50 mililitros por kilogramo de peso, y en una persona adulta más o menos representa entre 1.5 a 3 kilogramos. Pero de todo este volumen de médula ósea, solamente un tercio es una médula ósea funcionante, es decir, la que va a hacer que se produzca la eritropoiesis, la hematopoiesis en general, ¿no? La producción de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Solamente un tercio de este volumen total de médula ósea es el funcionante. El resto se encuentra como una reserva ahí, ¿no? Siguiente. Acá podemos ver cómo es que se da el proceso de hematopoiesis. En un inicio, obviamente, en la etapa embrionaria, la hematopoiesis será en el saco vitelino. Posteriormente, en la etapa fetal va cambiando hacia el vaso y el hígado. Ya al término de la edad fetal pasa a ser la hematopoiesis en la médula ósea, donde va a permanecer hasta toda la etapa adulta. Y como podemos ver en ese gráfico, la médula, la funcionalidad de la médula va a ir variando conforme pasa la edad. En un inicio va a estar prácticamente en todo lo que les mencionaba, en el intersticio del hueso esponjoso y en la zona trabecular de los huesos largos, pero como pueden ver, conforme pasa la edad, la hematopoiesis a nivel de los huesos largos va a disminuir, va a desaparecer prácticamente, ¿no? Podemos ver que en la tibia y el fémur, que son huesos largos, ya a la edad de 20, 30 años ya prácticamente no hay hematopoiesis en esos. Va a permanecer en las costillas, en el esternón y en la columna fundamentalmente, en la columna vertebral. Y acá pueden ver en el gráfico, como en la zona roja, es donde se produce la mayor hematopoiesis. Siguiente. Y eso es importante porque vamos a ver en qué sitios tenemos que hacer el examen del estudio de la médula ósea. ¿Qué funciones cumple la médula ósea? La principal, obviamente, es la producción de las células sanguíneas, ¿no? Pero también van a juegan un papel importante en el reconocimiento y eliminación de células envejecidas. También es un sitio al igual que el vaso, que también se produce la destrucción de las células envejecidas, de eritrocitos, leucocitos, también se da en la médula ósea. También es esencial para la inmunidad celular y neuronal, obviamente para la celular, porque en la médula es donde se van a producir y madurar en un inicio los linfocitos, ¿no? Que se encargan de la inmunidad celular y humoral. Y también constituyen una reserva de lípidos. Esto es importante también porque en algunas enfermedades de depósitos de lípidos también se va a ver manifestándose en la médula ósea, ¿no? Enfermedades de depósito como la enfermedad de Gaucher, etc., ¿no? La celularidad va a variar según la edad, ¿no? Obviamente en el recién nacido, casi el 80% de la celularidad de la médula ósea van a estar constituidas por células hematopoyéticas y solamente un 20% por tejido graso, células adiposas. Y en el adulto mayor, inclusive en los ancianos, en los mayores de 65 años, las células hematopoyéticas van a constituir solamente el 20%, mientras que el tejido graso, el tejido adiposo, va a representar el 80%.
una forma fácil, más o menos sencilla de determinar cuál va a ser la celularidad que le corresponde a la edad del paciente es restar de 100 la edad del paciente y eso más o menos te va a decir qué celularidad debe tener una persona a cierta edad, ¿no? Siguiente. Este es cómo es la estructura de la médula ósea, ¿no? Básicamente está compuesta del parénquima hematopoyético, es decir, de las células hematopoyéticas, como pueden ver hacia acá, estas diversas células. Acá tenemos los islotes eritroblásticos que van a hacer que se produzcan los eritrocitos, la maduración de la serie leucocitaria, desde mieloblastos hasta segmentados, las plaquetas, de los megacardiocitos, ¿no? Obviamente también la nutrición de este tejido medular, ¿no? Como pueden ver ahí, las arterias periósticas van a atravesar el hueso cortical y van a nutrir a lo que son, ya sea el hueso esponjoso o el hueso trabecular. Estas arteriolas van a convertirse en capilares, en senos venosos, y estos senos venosos van a drenar en lo que es la vena central, el seno venoso central, y de ahí se va a ir a la circulación. Es importante en todo caso también lo que es la parte vascular, los senos, que es a donde se va a desembocar las células como proceso de la maduración de la médula ósea, ¿no? Luego también tenemos el estroma medular, que es el tejido de soporte, que va a dar soporte a estas células dentro de la médula ósea, ¿no? Que constituyen las células mesenquimales y las células reticulares. Y esto va a dar lugar a un armazón reticulínico, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la composición del tejido hematopoyético? Va a estar compuesta fundamentalmente, la serie eritroide representa más o menos un 20%, la serie mieloide un 56%, es decir, hay un predominio de la serie mieloide. La serie mieloide constituye lo que son los granulocitos, los monocitos, y la serie megagliocítica solamente el 10%. La serie linfoide también tiene un 10% y las células plasmáticas entre un 3 a 4%. Esa es la composición normal de las células hematopoyéticas en la médula ósea. Eso es importante tenerlo presente porque nos va a permitir que cualquier alteración en este porcentaje guiara el diagnóstico de una enfermedad hematológica. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio de la médula ósea? Mediante dos procedimientos: el aspirado de médula ósea y la biopsia. En el aspirado, lo que vamos a hacer es un estudio de las células hematopoyéticas, un estudio de la morfología de estas células hematopoyéticas. Mientras que con la biopsia de médula ósea lo que tenemos es un estudio del tejido, del mismo tejido, ¿no? Un estudio histológico. No solamente de las células, sino también del armazón reticulínico y el tejido óseo que está presente también en la médula ósea. Entonces el estudio histológico nos va a permitir ver lo que es la celularidad, la arquitectura, cómo está compuesta la formación de la médula ósea, si hay algún grado de fibrosis o si hay infiltración de la médula ósea por unas células que no son propias de la médula, ¿no? Lo que se conoce como una metástasis, ¿no? Siguiente. En primer lugar, el aspirado de médula ósea consiste en la extracción de sangre medular, y esta sangre medular está constituida por las diferentes células hematopoyéticas que van a estar presentes en la médula. Es decir, solamente nos va a permitir ver las células de forma separada, no la arquitectura como normal de la médula ósea, ¿no?
Y es importante porque va a permitir ver, como ya les había mencionado, la morfología de la célula, con mucho detalle y precisión. Y nos va a permitir observar si hay alguna alteración en la forma de estas células, y eso se conoce como alteraciones en o displasia de las células, ¿no? Alteraciones en la morfología normal de las células. Puede también darnos cierta información sobre la celularidad, pero no es tan precisa como la biopsia de médula ósea, ¿no? Para tener una precisión en cuanto a la celularidad de la médula ósea es mejor la biopsia que el aspirado. ¿Y dónde se va a realizar este procedimiento? Bueno, ya como ya hemos mencionado en el gráfico donde mostraba el esqueleto, en qué zonas es más, se produce más en una hematopoiesis en las personas adultas. Vemos que en los adultos, en las crestas ilíacas, ¿no? Zonas accesibles, tanto en la cresta ilíaca posterior, como en este caso, o en la cresta ilíaca anterior, si es que no se puede en la posterior. Otra zona donde se puede hacer también, que es muy accesible, es en el hueso del esternón, ¿no? También se puede hacer el aspirado de médula ósea. En los niños, como les había mencionado, los huesos largos, en la tibia o en el fémur, todavía tienen una gran producción de células hematopoyéticas, y en esos casos en los niños no se puede hacer en las crestas ilíacas porque todavía no están del todo osificadas, ¿no? Entonces en los niños se hace en la tibia, en la cresta anterior de la tibia, ¿no? Generalmente hasta los 2 o 3 años máximo se le hace en ese sitio en los niños, porque todavía no están del todo osificadas las crestas ilíacas. Siguiente. ¿Cuándo hacemos el aspirado de médula ósea? Cuando queremos hacer la tipificación de las leucemias, ¿no? Por morfología, por la forma de los blastos, podemos nosotros tener una cierta avance de decir si estamos ante una leucemia linfoide o mieloide, ¿no? Por la forma de los blastos, el tamaño, la forma y las características tanto del núcleo como del citoplasma, ¿no? No es tan precisa, no es tan exacta, pero nos puede dar una idea de ante qué tipo de leucemia nos estamos o nos vamos a tener que tratar, ¿no? También en algunos casos la tipificación de cierto tipo de anemias, en los cuales obviamente los estudios de laboratorio, como el dosaje de ferritina, de ácido fólico, de vitamina B12, el estudio del hierro sérico, la transferrina, no nos dan una idea exacta de qué tipo de anemia estamos. Entonces en esos casos se puede hacer el aspirado de médula ósea. En las neoplasias hematológicas, obviamente, para hacer el diagnóstico certero, con el estudio de la citometría del flujo, con el inmunofenotipo, vamos a tener que, con ese estudio, determinar de forma precisa y exacta qué tipo de leucemia, ante qué tipo de leucemia estamos, ¿no? También para tener muestras para hacer el cariotipo, el estudio citogenético, para ver los factores de riesgo de las neoplasias hematológicas. Y la biología molecular también igual para ver mutaciones, que también nos va a permitir determinar el riesgo de la neoplasia hematológica. También obviamente para obtener sangre medular para el estudio de cultivo, ¿no? El mielocultivo. Es útil en algunos procesos infecciosos. También se puede realizar el aspirado de médula ósea en esos casos. También en algunos casos para ver si hay infiltración por células extrañas a la médula por metástasis de tumores de adenocarcinomas. En la tabla pueden ver la descripción de lo que ya les había mencionado, ¿no? Es importante también esto del estudio del hierro medular en el caso de las anemias carenciales, cuando la ferritina está elevada, por diversos procesos infecciosos, inflamatorios, y no nos es útil para el diagnóstico de una anemia ferropénica. Entonces, con el estudio del hierro medular, de la hemosiderina,
podemos ver con precisión el depósito a nivel medular y hacer el diagnóstico preciso, ¿no? También hay las células linfáticas, que son las células que se presentan cuando hay enfermedades de depósito, ¿no? La enfermedad de Gaucher, las células de Gaucher que se pueden observar en la médula ósea, que son macrófagos con inclusiones de grandes cantidades de fosfolípidos, fosfolípidos, etc. Diversos depósitos que se van a acumular en los macrófagos. Para ver si hay parásitos intracelulares, algunos hongos también, y para estar el estudio de citoquímica, citogenética y de salivación. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, no existe ninguna contraindicación absoluta, ¿no? Pero obviamente si el paciente tiene una coagulopatía, tiene las plaquetas bastante disminuidas, obviamente hay que corregir estas coagulopatías y estas frecuentes plaquetas con las transfusiones correspondientes para hacer antes el procedimiento, ¿no? Pero como tal no existe ninguna contraindicación. Bueno, si hay infección al sitio de punción, obviamente si está en una zona, en las crestas ilíacas, podemos hacerlo a nivel del esternón, se puede variar, ¿no? El sitio de punción. En cuanto a las complicaciones, principal es el dolor en la zona de punción, que generalmente dura 1 o 2 días como máximo, y lo otro es el sangrado prolongado, la formación de hematomas, ¿no? Es raro que se produzca la rotura de la aguja, pero en algunos casos, sobre todo si en algunas enfermedades como la osteopetrosis o la mielofibrosis primaria, donde el hueso se pone duro o es muy duro por la fibrosis que se presenta, en esos casos, bueno, al hacer esfuerzos a veces se puede romper la aguja, ¿no? Pero es raro, no es usual. Y otra cosa es en la punción esternal, ¿no? Como el esternón es un hueso delgado y está por encima justo del mediastino, entonces obviamente hacer un hueso delgado y hacer la punción en esa zona, corremos el riesgo de que nos podemos pasar un poco, en algunos casos llegar a punzar el mediastino, inclusive hasta llegar hasta la aorta, en algunos casos ha sucedido. Entonces es importante que las punciones esternales lo hagan alguien que tenga experiencia, ¿no? Porque es muy delicada esa zona, ¿no? Por eso habitualmente se prefiere las espinas ilíacas, ¿no? Porque ahí prácticamente no hay mayor complicación, ¿no? Siguiente. Y aquí podemos ver, para hacer el procedimiento se necesita una aguja especial de aspirado, que es de tipo Illinois, que como pueden ver tienen algunos cierto grado de un mango para que sea más anatómico, más preciso hacer el procedimiento. Obviamente la propia aguja, y esto es un tope que se usa para hacer cuando se hace la punción esternal, ¿no? Para no pasarnos mucho. Ya eso cuando vamos a hacer en la zona de las espinas ilíacas sacamos ese tope porque obviamente el diámetro, si con el tope es pequeño, sin el tope ya es un poco más amplio, porque para llegar a la espina ilíaca, no va a depender de pacientes delgados, no hay mucho problema, pero si es un paciente obeso, gordo, es un poco difícil también llegar a la zona de la cresta ilíaca, ¿no? Y en caso de que no dispongamos de la aguja de aspirado especial, podemos usar una aguja de punción lumbar número 18, ¿no? De cabeza rosada. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es determinar dónde vamos a hacer la punción, ¿no? Ya sea a nivel de las espinas ilíacas, posterior o anterior, o a nivel esternal. Siguiente. Entonces, al paciente, la posición que debe adoptar es de cúbito ventral o de cúbito lateral, ¿no? Cualquiera de las dos. En primer lugar, es importante siempre determinar bien la zona donde vamos a punzar, ¿no? Palpar la región, palpar la cresta ilíaca, donde vamos a tener que hacer el procedimiento, seleccionar bien dónde vamos a hacer, ¿no?
Siguiente. Luego hay que hacer la asepsia, la antisepsia, ¿no?, de la zona de la piel. Posteriormente, con una jeringa de 1 centímetro, inyectar lidocaína 2%, anestésico local. Se debe llegar hasta la zona del hueso, ¿no?, y infiltrar la anestesia local. Luego, una vez que ya hemos puesto la anestesia, en el mismo sitio donde hemos pulsado para colocar la anestesia, colocamos la aguja, ¿no? Se introduce, se llega hasta la parte del hueso. La introducción es un movimiento de vaivén rotacional, semi-rotacional, hasta ingresar hasta el hueso, ¿no? Siguiente. Ahí podemos ver hasta llegar hasta el hueso, ¿no? Y una vez que llegamos al hueso, introducimos un poco y llegamos a, primero tenemos que atravesar el hueso cortical, llegar al hueso esponjoso o intersticial. Se siente el cambio de tensión. Obviamente el hueso cortical es un hueso duro, el hueso intersticial es un hueso relativamente blando, ¿no? Entonces llegamos hasta el hueso intersticial y se saca el estilete, la aguja, el trocar. Siguiente. Y obviamente se embona en la aguja una jeringa de 20 centímetros y se procede a la succión, ¿no?, con el émbolo. Se obtiene más o menos una muestra de 1 cc nada más de sangre medular, ¿no?, con el fin de que se obtengamos lo que son las espículas. Estos puntitos, estos grumos que se ven en la sangre, constituyen lo que es las espículas. Esas espículas las tomamos con una lámina portaobjetos y la colocamos en otra lámina portaobjetos para hacer el extendido, ¿no? La siguiente. Y ahí se hace el extendido, ¿no?, con 2 láminas portaobjetos yendo en el sentido contrario, las dos, y se hace el extendido para ver lo que es ya esa extendido. Posteriormente se tiñe y se observa el microscopio, ¿no? Siguiente. Ya una vez que hemos obtenido la muestra, se saca la aguja, se coloca un apósito y se cubre con esparadrapo, ¿no? Las tinciones que se realizan son de Wright-Gienza para el estudio de la morfología de las células, y la tinción de Pearls para ver los depósitos de hierro. Debemos ir, siempre hay que hacer ese estudio. Siguiente. Esto es para ver lo que es, cómo es la tinción de hemosiderina, la tinción de Pearls. Como pueden ver acá, lo que se observa son los depósitos de hierro que tienen un color medio verdoso, verde azulado, ¿no? Esta es la espícula y aquí tenemos el depósito de hierro, que en este caso sería normal, ¿no? Se tiñe de forma uniforme la espícula de un color azul verdoso. Siguiente. Esto sería, como pueden ver, la tinción es un poquito menor y no es tan regular en toda la espícula. En este caso la hemosiderina estaría disminuida, ¿no? Siguiente. Y acá vemos que no hay tinción azul verdosa dentro de las espículas, está totalmente vacío, en blanco, y esta es una hemosiderina ausente, ¿no? Siguiente. Y con la tinción de Wright y Gienza vamos a ver la celularidad, ¿no? Como podemos ver acá, las espículas son estos grumos de células presentes acá, y acá vemos la celularidad, ¿no? Las células, diferentes células, cómo están. Esta es una celularidad normal. La siguiente.
Acá vemos que ya, como en las espículas hay una mayor cantidad de células dentro de las espículas.